Ok, gracias, Franz. Em, bueno, yo les doy la bienvenida a este ciclo de charlas en nombre del Instituto de Urbanismo. Bueno, como saben, aquí en Venezuela y en Caracas tenemos muchos problemas de conexión, pero bueno, esto lo estamos logrando. Em, bueno, les doy la bienvenida a este ciclo de charlas que van a ser durante 3 miércoles consecutivos de este mes de abril y vamos a hablar sobre el tema de la planificación urbana y las modalidades o las experiencias que se han dado en diferentes países. Ah, y entró el profesor Ramón Fermín. Ramón, profesor Ramón, se está conectando con el audio. Sí, definitivamente tiene el profesor Ramón. Bueno, ah, bueno, creo que vamos a seguir entonces. El profesor Ramón debe tener problemas con la conexión. Bueno, antes de continuar, me presento yo soy Ariana Tarján, urbanista y docente investigador del Instituto de Urbanismo y voy a estar como moderadora en estas 3 reuniones. La profesora Natalí Naranjo, que hoy nos iba a acompañar, tuvo un problema de última hora, entonces nos va a acompañar Antonio Aguilar, que es licenciado en educación y es estudiante muy avanzado del doctorado de urbanismo. Em, Ariana, tenemos, ah, es Ramón. Ramón, Sí, disculpe la desconexión. ok, Ramón. El profesor Ramón Fermín es el director del Instituto de Urbanismo, quien, bueno, nos va a dar entonces ahora la bienvenida por parte del instituto. Estoy aquí con el decano Javier Caricano. Bien, gracias, profesor. El Hola, decano. escapado de la conferencia aquí con traducción, te estoy oyendo a ti, los escucho a ustedes. Esta teoría del multiverso cada vez adquiere más sentido para nosotros. Estamos en colectánea con el estonio Karl Dag Lige hablando sobre Commandant y escuchando atentos esta ponencia y estas charlas y este simposio sobre la situación de las ciudades y el planeamiento y la planeación urbana. Bueno, gracias. El profesor Ramón va a decir algo. Gracias, Ariana, por todo yo sé que es un esfuerzo gigante y bueno, y necesario y estupendo con todos los invitados. Y bueno, estaremos atentos, me quedo conectado. Ok, gracias. Bueno, yo quería mencionar que se inscribieron más de 100 personas, alrededor de 110 personas, y también hacer notar la presencia de más de 25 personas que están en Panamá. Muchos de ellos convocados por el profesor Rodrigo Guardia, que es profesor de la Universidad de Panamá, bueno, que nos están acompañando desde ese espacio. Y de verdad que eso nos alegra muchísimo porque, bueno, es una forma de intercambio, ¿no? Entre nosotros, de todos los latinoamericanos. Bueno, entonces yo quisiera que entremos un poco en contexto antes de darle la palabra al expositor eh, de hoy, del día de hoy, que es Gilberto Chona. Y quería hablar un poquito de la planificación. Para ello, me fui a lo, a lo que ahora nos dice la inteligencia artificial, que es lo que estamos usando para consultar, ¿no? Muchas veces. En la inteligencia artificial, cuando preguntamos sobre planificación urbana, nos dice que es un proceso que busca mejorar la calidad de vida en las ciudades y comunidades a través de la gestión y desarrollo sostenible del territorio.
Vemos que es una definición que es bastante actualizada y incorpora el término sostenible que hace unos cuantos años era prácticamente, bueno, desconocido. Otros aspectos que menciona se refiere a que la planificación urbana considera aspectos como el uso del suelo, el transporte, la vivienda, los servicios públicos, el medio ambiente, la infraestructura y la participación ciudadana. Para llevar a cabo una planificación urbana efectiva es importante realizar un diagnóstico de la situación actual de la ciudad, identificar las necesidades y demandas de la población, establecer objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo y diseñar estrategias y acciones para alcanzar. Y en definitiva, bueno, de esto se trata la planificación, que también incorpora la colaboración entre diferentes actores, como las autoridades locales, urbanistas, arquitectos, sociólogos, ambientalistas, miembros de la sociedad civil, y esto es la clave para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible de la ciudad. En definitiva, podemos hablar o decir que la planificación urbana es una disciplina integradora de otra serie de disciplinas. Sin eso no podríamos tener los logros que queremos. Sabemos que las metodologías de planificación urbana han variado en el tiempo, se adaptan a las tendencias y a las necesidades según las distintas realidades y momentos. Para los que trabajamos en esta área, bueno, conocemos todas las transformaciones que han habido y cómo nosotros hemos tenido que ir cambiando las metodologías y las formas de hacer planificación urbana. Se evalúan los planes ya elaborados y sus impactos, y esto sirve para proponer diversas formas de planificación más innovadoras. Hoy en día podemos hablar de planes normativos, planes estratégicos urbanos, los planes orientados al transporte, metodologías que también se traducen en planes para hacer ciudades sostenibles, inteligentes, creativas, los que están más enfocados en temas ambientales, planes territoriales que consideran lo urbano y su contexto rural, así como las diferentes escalas que van desde lo nacional, regional, municipal y urbano propiamente dicho. Cuando observamos la dinámica de esta disciplina en otros países y en particular en Latinoamérica, nos damos cuenta que en Venezuela hemos retrocedido considerablemente. Y hay un poco el interés de promover este tipo de encuentros con nuestros vecinos. Tuvimos una larga tradición de planes urbanos, podríamos hablar de 2 o 3 décadas intensas entre la década, sobre todo la década de los 90 y principio de la década de 2000, que por supuesto han tenido muchas críticas en su elaboración y aplicabilidad, pero estas situaciones se podían subsanar y si hubiéramos tenido procesos de evaluación, de investigación, de innovación. Pero ocurrió todo lo contrario y prácticamente ya no se planifica. Sobre todo, bueno, hablando particularmente del caso de la planificación urbana. Las ciudades de nuestro país están afrontando problemas muy graves que ya no son frecuentes en la mayoría de las ciudades del mundo. Apartando Caracas, que pudiera salirse de esa generalización en algunos aspectos, vemos que la situación de los servicios básicos, particularmente electricidad y agua, han incidido notablemente en temas como una fuerte emigración o un vaciamiento de las ciudades, la caída de la productividad, la atención a la población, sobre todo a la población más vulnerable, y definitivamente en la calidad de vida de prácticamente todas nuestras ciudades. El efecto del decrecimiento continuo en la economía que hemos tenido durante 8 años consecutivos se ha traducido en falta de inversiones, sumado a una anomia en la población que se refleja en la convivencia ciudadana y en el cumplimiento de normas mínimas de convivencia. Muchas de las ciudades que eran referentes regionales hace unos 15 años, hoy están venidas a menos y tardarán años en recuperarse. Cuando revisamos las experiencias urbanas innovadoras de nuestros pares latinoamericanos, podemos darnos cuenta de que sí es posible que las ciudades se transformen. Es por ello que quisimos hacer este ciclo de charlas sobre casos latinoamericanos con presentaciones de urbanistas venezolanos que se están desempeñando
profesionalmente en otros ámbitos fuera del país y por supuesto acompañados de profesionales locales. El objetivo de este ciclo de charlas, lo que nos ha llevado a estas tres, a organizar estas tres sesiones de, de conocer pues experiencias, eh, es justamente saber qué está pasando en países de nuestro continente de la mano de quienes están trabajando en ellos y que y que con sus aciertos y fallas han logrado que sus ciudades mejoren la calidad de vida. Entonces agradecemos la colaboración y el interés mostrado por nuestros ponentes, Gilberto Chona desde Washington, Amalia Tobío y Rodrigo Guardia desde Panamá, Paul Knudsen y Daniel Romero desde Lima. Desde aquí, bueno, los acompañamos eh, desde el Instituto de Urbanismo y tenemos, bueno, una gran cantidad de participantes de Caracas. La dinámica de la charla será la siguiente. Mientras el expositor va presentando su ponencia, pueden escribir preguntas en el chat de Zoom. Cuando él finalice, vamos leyendo las preguntas por grupos de preguntas o para que él vaya respondiendo y así seguimos hasta llegar, tenemos previsto que esta sesión dure hora y media. Entonces, el día de hoy vamos a tener la ponencia de Gilberto Chona, quien nos va a hablar sobre una metodología de sostenibilidad urbana. Yo quería mostrarles el currículum, el resumen curricular de Gilberto, mientras, bueno, lo voy leyendo de manera resumida porque aunque es un resumen, es bastante largo. Gilberto Chona es especialista líder en economía urbana para el Banco Interamericano de Desarrollo, donde estuvo entre 1991 y 2022. Es urbanista de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, máster en planificación del MIT en 1991. Es experto en la formulación y supervisión de planes de acción para la regeneración urbana de ciudades intermedias de América Central y el Caribe. Entre 2015 y 2017 se desempeñó como coordinador regional para el programa de ciudades emergentes y sostenibles en la División de Desarrollo Urbano y Vivienda del BID. Supervisó planes de sostenibilidad urbana para unas 27 ciudades en América Latina. También formuló y supervisó estudios y proyectos de inversión para la regeneración urbana, mejoramiento de asentamientos humanos y vivienda asequible y sostenible en varios países. Y con sus años de experiencia en el BID, adquirió mayor experiencia en análisis fiscal, institucional y operativo en 15 países de América Latina. Sus áreas de concentración son la sostenibilidad fiscal de las ciudades, el apalancamiento de la inversión privada en las ciudades, la gobernanza institucional, el financiamiento inmobiliario a escala urbana y soluciones para ciudades inteligentes. Así que vamos a tener una ponencia de verdad que nos va a enriquecer muchísimo. Yo creo que va a ser un gran aporte para los que estamos aquí participando. Entonces, bienvenido, Gilberto Chona, y yo dejo de compartir para que Gilberto pueda compartir su ponencia. Bienvenido, Gilberto. Muchas gracias, Ariana. Muchas gracias al director y al decano por su interesante y original introducción con esta visión de multitasking y multiverso en la que vivimos, estamos inmersos hoy en día. Es un placer y un honor estar con ustedes hoy. Gracias por esta invitación para esta conversación sobre sostenibilidad urbana en América Latina. ¿Cómo vamos hacia la sostenibilidad urbana? ¿Cómo aproximarnos a este tema desde el punto de vista metodológico? Dos comentarios muy breves, dos comentarios introductorios muy importantes. Primero, que yo voy a hacer referencia a varias instituciones, varias fuentes
de formación, de bibliografía, etcétera, pero en ningún momento, de ninguna forma, mis opiniones y comentarios sobre esta fuente se le pueden atribuir a esas instituciones. Yo trabajé, como dijo Ariana, muchos años en el Banco Interamericano de Desarrollo, colaboramos con la OCDE, con la CAF, con el Banco Mundial, los bancos asiáticos, africanos, europeos, etcétera, varias agencias multilaterales en Europa y en Asia, y cuando citamos estas fuentes, de ninguna manera comprometemos su directorio, sus países miembros, sus funcionarios. Son opiniones profesionales, personales de mi parte. El otro breve comentario es que mi énfasis en el análisis o en el enfoque, la aproximación a la sostenibilidad urbana es desde la perspectiva económica. No es desde la perspectiva de diseño urbano o de planificación urbano, sino más desde el punto de vista del ángulo de la economía urbana. Entonces van a notar ese sesgo. Todos los profesionales tenemos sesgo. Ese es mi sesgo y es un elemento que contribuye mucho a las discusiones cuando se hace discusión de política urbana. Entonces, en esta presentación vamos, Ariana, ¿puedes confirmar que se está viendo la presentación? No, Gilberto, no se está viendo. Por ahí viene, ya, Gilberto. Ya se está viendo. Ahora no se te oye, Gilberto. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok, entonces disculpa por no haber puesto la carátula en la presentación. Entonces, ¿qué vamos a comentar en esta presentación? ¿Qué vamos a compartir con ustedes hoy? Algunos datos estilizados sobre el crecimiento urbano y la desigualdad a nivel global y a nivel de América Latina, obviamente en los territorios metropolitanos. Los datos principales estilizados sobre la sostenibilidad urbana, sobre los desafíos que se presentan a la hora de hablar de la sostenibilidad urbana. Y una discusión superficial, inicial, para no expertos, sobre cómo conciliamos la sostenibilidad urbana, cómo en ese proceso de sostenibilidad urbana, de buscar y aproximarnos a la sostenibilidad urbana, cómo compatibilizamos el crecimiento urbano, los temas de desigualdad, los temas de competitividad y el tema omnipresente del cambio climático. Y finalmente, muy brevemente, dos conclusiones y dos como pasos hacia adelante que hay en esta discusión que consideramos que son importantes. Entonces, comenzando con las ciudades a nivel global. En el análisis de los territorios con datos duros, nos dice que las ciudades en los países más ricos del mundo, en los países más desarrollados, son, hay ciudades que son más o menos equitativas, pero promueven el desarrollo, el crecimiento inclusivo como una política una política urbana, una política económica, una política social. Es difícil medir en qué medida cuando una ciudad, un territorio está creciendo, está incluyendo a toda la población. Sin embargo, recopilar datos sobre esto es importante porque el objetivo del crecimiento urbano y del crecimiento económico no puede ser solo el crecimiento del producto, el crecimiento de la masa monetaria, del dinero, de la infraestructura, sino tiene que tener un elemento de desarrollo humano importante que se refleja en mayores oportunidades para los ciudadanos, en mayor
menor desigualdad del ingreso, etcétera. Entonces, cuando uno mira la data que se ha recopilado sobre las áreas metropolitanas en los países, los países más desarrollados, uno se da cuenta que la riqueza y el empleo son, son factores muy fuertes de atracción a las ciudades, hacia las ciudades. La gente quiere vivir en ciudades, la mayoría del mundo vive en ciudades, sobre todo en el hemisferio occidental, en Europa, Norteamérica y América Latina. Y la gente se mueve a las ciudades, vive en las ciudades, porque hay mayores oportunidades de empleo, mayores oportunidades de un salario, un ingreso, y existe mayor actividad o actividades económicas que le dan, esas oportunidades. Esto es obvio en sí mismo, pero es importante destacar que son esas ciudades que crecen más y que logran una mayor participación de la fuerza en la fuerza laboral que van convirtiéndose en grandes aglomeraciones metropolitanas. Estamos hablando de Ciudad de México, Monterrey, Nueva York, etcétera, ciudades globales, lo que llamamos ciudades globales que son referentes para las personas donde básicamente las ciudades donde todo el mundo quiere ir, pero hay un problema bueno, hay una característica de estas ciudades globales que es que la relación entre el ingreso de las áreas metropolitanas y las áreas no metropolitanas siempre es mayor que uno. Es decir, no hay casi ningún país en el mundo donde el ingreso y la riqueza y el Producto Interno Bruto, sea mayor en las áreas rurales que en las áreas urbanas. Entonces, esto consolida la noción de que las economías más prósperas a nivel global son áreas metropolitanas. Pero hay un problema con eso. Bueno, hay muchos problemas, pero hay un problema notable que es que las ciudades más grandes, las grandes áreas metropolitanas, que crecen más rápido, que dan mayores oportunidades de empleo, son más desiguales. Cuando uno mira el coeficiente Gini que mide la distribución del ingreso o la desigualdad en la distribución del ingreso, y ve y lo compara con el crecimiento poblacional en las ciudades donde están más creciendo, las áreas metropolitanas que más crecen, se da cuenta que hay una gran desigualdad en estas ciudades. Es decir, son grandes atractores para la gente, son muy atractivas para vivir, para crear oportunidades, pero no son equitativas, no dan oportunidades de subir en la escala económica, sino que tienden a reproducir una relativa importante pobreza urbana. Y esas consecuencias de esa mala distribución del ingreso y el crecimiento, cuando no es deliberadamente inclusivo, dan unas situaciones como, por ejemplo, que las personas que están en el decil mayor del ingreso, en el decil más alto, ganan al menos 10 veces más que las que están en el decil inferior, o que la riqueza está tremendamente concentrada en los escalones altos de la distribución del ingreso. Es decir, que la clase media tiende a reducirse, que los pobres son muy pobres en términos de riqueza y patrimonio, activos, etc. Y esa desigualdad tiene un precio, además, en términos de crecimiento, porque cuando se miran los datos en detalle, se da cuenta los analistas que cuando los países son desiguales por las restricciones de consumo,
de poder adquisitivo, etcétera, de las personas, de grandes mayorías en las ciudades, se pierden oportunidades de crecimiento para los territorios. Una conclusión muy simple es que cuando la gente más pobre no llega a su máximo potencial en términos de crecimiento personal, humano y económico y social, entonces el crecimiento económico no solo es obviamente menos equitativo, más desigual, sino que sufre el mismo crecimiento. Es decir, es mejor que en las ciudades la gente tenga más oportunidades, más dinero, más ingresos, mayor riqueza, para que entonces los territorios prosperen. Entonces, esto hace que la discusión sobre la política urbana, las políticas urbanas a nivel de las grandes áreas metropolitanas a nivel mundial, llevan a que estas ciudades globales tienen que invertir en un crecimiento inclusivo. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, tienen que buscar las formas a través de las políticas, ya sea la política industrial, la política social, la política urbana, la política laboral, etcétera, para crear mejores igualadores, políticas igualadoras. Entonces, cuando se hace un crecimiento más inclusivo, cuando se hace capacitación y para la empleabilidad de la gente, con capacitación laboral, cuando se atraen grandes empresas e inversión privada, porque eso viene con un conocimiento, una riqueza y un capital no solamente físico, financiero, sino también oportunidades de entrenar a la gente y de dar trabajos más sofisticados. Inversión pública, obviamente, planes de competitividad, estrategias de ciudades inteligentes, innovaciones para el desarrollo económico local, de lo cual posiblemente voy a hablar un poquito hacia el final de la presentación. Entonces, es claro que estas políticas para un crecimiento en las ciudades más equitativo tienen que ver con cosas como invertir más en educación temprana, guarderías, educación preescolar, educación vocacional, hacer que la mano de obra, que las personas estén mejor capacitadas para lograr un mayor ingreso y un mayor bienestar, ¿no? Lamentablemente en nuestras ciudades y en nuestros países el gasto educativo por persona suele estar muy concentrado en la educación secundaria universitaria, mientras que el gasto en educación preescolar, como en educación vocacional, en el aprendizaje, donde se pueden lograr importantes resultados inclusivos que refuercen el crecimiento, suelen ser más bajas, ¿no? Esto lo confirman los datos de los países de la OCDE y bastantes datos recopilados en Latinoamérica, como vamos a ver de inmediato. En Latinoamérica, ¿qué pasa? ¿No? Las áreas metropolitanas y las ciudades en América Latina, ¿qué cuadro presentan? Bueno, un cuadro muy similar al de las áreas metropolitanas a nivel global, ya sea Buenos Aires, Río, Ciudad de México, Bogotá, Caracas, Lima, Quito, etcétera, Santiago, muestran que si bien los niveles de urbanización son por encima del 80%, es decir, la población de los países notablemente es urbana, 80, a veces hasta 90%, los niveles de ingreso en Latinoamérica hay un desbalance, una brecha grande en términos de la riqueza que generan. Son muy urbanas, pero generan mucha menos riqueza comparativamente con las ciudades de los países más desarrollados. Esto es un resultado evidente intuitivamente, pero se confirma con los datos. La otra característica es que en nuestras ciudades la informalidad es mucho más alta, es decir,
No es lo mismo un pequeño negocio o un micronegocio en París o en Madrid o en Ámsterdam o en otra ciudad grande, Tokio, que la mayoría de los negocios en nuestras ciudades tienden a ser negocios informales, actividad informal, empleo informal, pequeños emprendimientos. Y otra característica de nuestras ciudades es que la productividad en los países ha crecido muy poco, mientras en los países desarrollados la productividad que se crece por el producto por empleado, el producto por trabajador, crece constantemente. En nuestra región, nuestras ciudades, nuestros países crecen muy poco la productividad, y inclusive en presencia de las tecnologías que permiten ese aumento de productividad, no se produce. Es muy poca, es muy baja los niveles de productividad. Y entonces esto hace pinta un cuadro muy notable que la CAF en una publicación muy importante presentó, que es que las capitales de las ciudades capitales de nuestra región reflejan un alto grado de desigualdad. Como vimos a nivel global, igual este patrón es más intenso en las ciudades metropolitanas de Latinoamérica, pero también capitales, más aún. Es decir, estamos en presencia de ciudades que son fuentes de una gran base, de una gran desigualdad. Uno es notable cuando yo vi esta data que Caracas sale como una de las ciudades menos desiguales, pero es una tristeza que eso sea así, porque es que lo que resulta es que indica es que la mayoría de la gente es muy pobre, entonces relativamente, es decir, la distribución del ingreso es muy equitativa, pero por falta de ingresos, no por mala distribución de ingresos y de riqueza. Ha habido avances hacia la equidad en 2/3 de las ciudades de la región. La CAF detectó que se ha venido más o menos mejorando la situación en términos relativos, pero todavía en nuestras ciudades entre 3 y 4 personas de cada 10 personas viven en ciudades que son muy desiguales. Y la percepción, aunque ha mejorado la situación un poco relativamente en términos de desigualdad, la percepción es que en las principales ciudades de la región es que la desigualdad del ingreso ha aumentado, variando entre 1 y 2 de cada 4 encuestados cuando le preguntan en las ciudades como Bogotá, Guadalajara, Sao Paulo, etcétera, Quito, piensan en gran parte que las cosas están mal, que la desigualdad sigue aumentando, que no hay oportunidades, etc. Entonces, para lograr ciudades más equitativas en la región, ¿cuál es la conclusión o cuál es la guía que recibimos en términos del análisis de desigualdad? Bueno, que es totalmente necesario crear un vínculo territorial para una mayor equidad de ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Que la planificación territorial, la infraestructura, la vivienda, los servicios, etcétera, tienen que ser bien planificados para hacer que la gente esté más cerca de la ciudad y se beneficie de las economías de escala y de las economías de aglomeración que existen en nuestras ciudades, de las oportunidades. Lo otro es que hay que fortalecer los países que están mejorando relativamente en términos de su sostenibilidad urbana, son los que
coordinan mejor entre los gobiernos locales que están alrededor de las áreas metropolitanas. Esta conclusión de la CAF es una conclusión que está muy en la línea de lo que fue el informe de la publicación que se llamó el Siglo Metropolitano, publicado por la OCDE en 2015, donde ven la gobernanza como el factor clave a nivel de las áreas metropolitanas para lograr implementar exitosamente políticas de crecimiento, de sostenibilidad y lograr básicamente sostenibilidad urbana a largo plazo. Y entonces, si tenemos todo este problema con nuestras ciudades y nuestras áreas metropolitanas, ¿cómo hacemos para que las ciudades sean más sostenibles? O sea, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de la planificación urbana para que las ciudades sean más sostenibles? Entonces, vemos que ya desde hace casi una década se empieza a pensar y a discutir y a aterrizar este tema desde un punto de vista metodológico. Entonces, se empiezan a discutir las 4 dimensiones principales de la sostenibilidad urbana. El tema ambiental y de crisis climática, o en ese momento se llamaba cambio climático, antes de que entráramos en la crisis climática donde ya estamos. Los temas propios de la sostenibilidad urbana, cómo compatibilizar los factores adecuadamente los factores en el territorio, el capital humano, el capital físico, la tecnología, etcétera. El tema de la competitividad, es decir, cómo a través de una mejor competitividad creamos mayor productividad, mayor crecimiento, mayor bienestar, y este factor que mencionaba anteriormente de la sostenibilidad fiscal y la gobernanza de los territorios. Y entonces esto se presenta conceptualmente de varias formas, y a partir de la Cumbre Mundial de Hábitat 3 en Quito y la promulgación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por ahí en el año 2016-2017, se reforzó esta discusión metodológica sobre cuáles son los indicadores más apropiados para medir la sostenibilidad urbana. Entonces entran enfoques como que a mí me gusta bastante, que es la economía de la rosca, o la economía del roscón, como le dicen en partes de Europa, que fue propuesto y aplicado subsecuentemente al diagnóstico de la sostenibilidad urbana de ciudades como Ámsterdam, en Holanda, donde hay una discusión, una gran participación de la gente, de la sociedad civil, etcétera. Entonces se empieza a ver que el modelo de ordenamiento territorial sostenible tiene que ver con incorporar adecuadamente los factores del entorno, factores que a veces están bajo el control del planificador y de los agentes de la sociedad, y los agentes principales de la ciudad y de las áreas metropolitanas, y otros factores que están, unos que están bajo control, otros que son externalidades, etcétera, pero se hace un cuadro que va desde lo más etéreo, más externo e incontrolable, hasta lo más concreto que afecta a los involucrados. Entonces ahí hay una discusión muy interesante, como toda metodología, hay talleres, hay consultas, hay todo, y entonces se llega a un plan de desarrollo urbano sostenible adecuado a la realidad y las restricciones de esa ciudad. De una forma más modesta, pero también importante, el enfoque de desarrollo orientado por el transporte sostenible es un estándar promovido por el Instituto para las Políticas de Desarrollo de Transporte, que conjuga 8 principios
que buscan centrar la movilidad urbana en una mayor inteligencia territorial, con una densificación urbana más inteligente, en el factor humano, revirtiendo la pirámide de movilidad, que siempre está, como saben ustedes, en las ciudades, guiado hacia, priorizando el vehículo, es voltear eso y concentrar la movilidad en los seres humanos y no en las máquinas, y una menor huella de carbono a través de reducir las emisiones y promover una mejor adaptación a la crisis climática en la que estamos. Entonces, hay intentos de pensamiento metodológico que van en la dirección de crear una sostenibilidad urbana, pero caemos entonces en la discusión de, bueno, ok, queremos mayor sostenibilidad urbana, es evidente que tiene beneficios, pero ¿cómo medimos esto? ¿Cómo lo cuantificamos? ¿Cómo introducimos parámetros y cómo producimos datos duros e indicadores y metas para que la sostenibilidad urbana sea algo tangible? Entonces, en esto el Banco Interamericano de Desarrollo, la OECD, las Naciones Unidas, a la par de la formulación o posterior a la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, empiezan a hacer esfuerzos a nivel de las regiones, áreas metropolitanas, inclusive municipios a nivel global, para producir una métrica de sostenibilidad urbana. Entonces, tenemos el Consejo Mundial sobre los Datos de Ciudades, que se rigen por el estándar ISO 37120, que básicamente dice, bueno, aquí como todo proceso hay que estandarizar y hay que tener indicadores concretos, repetibles, medibles, relevantes, oportunos, recopilables, etc. Y entonces las ciudades empiezan a calificar o a hacerse su examen y dice, bueno, vamos a ver si una ciudad recopila efectivamente 100 indicadores, logra el nivel platino. Si hace 75, tiene el nivel de oro. Si tiene 50, el nivel de plata. Y si tiene solo 25, bien recopilados, bien hechos, tiene el bronce. Pero entonces es un proceso de estímulo, de incentivo para buscar una métrica de sostenibilidad urbana. Después, en Colombia, a nivel del DNP, del Departamento Nacional de Planificación, se promueve la inserción de indicadores, hasta 205 indicadores, en los planes de desarrollo territorial, para un poco compatibilizar la dimensión territorial urbana, regional y urbana, con los objetivos de desarrollo sostenible. México, 135 indicadores, creando un índice de ciudades sostenibles que está más orientado hacia áreas metropolitanas. México, Chile, Colombia y Costa Rica son los únicos 4 países miembros de la OCDE, y México sigue esas metodologías, esas guías metodológicas, y tiene esas discusiones metodológicas con la OCDE. Entonces, ¿cómo participamos nosotros? Yo personalmente en esta discusión, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, cuando me tocó. Había ya desde el año 2012 hasta el 2017, durante 5 años, el BID venía aplicando y depurando una metodología de sostenibilidad urbana bajo la iniciativa iniciativa especial de ciudades emergentes y sostenibles, que se llamó ICES. Se acortó con el acrónimo ICES. Esta metodología tuvo éxito razonable en la región y se determinó abrir un hiato en 2017 para evaluar su impacto y sus resultados. El BID publicó la metodología como un bien público, una metodología abierta para su uso, y varias instituciones en la región la adoptaron como propia. Este fue el caso de Findeter en Colombia, por ejemplo, el Banco de Desarrollo Territorial de Colombia, Caixa en Brasil, un banco también que tiene una orientación territorial, y Banobras en México, entre otras instituciones.
En otros países, en Argentina, en Chile, en Perú, etcétera, hubo otras instituciones que se interesaron en adoptar y adaptar la metodología al contexto de sus ciudades. Ciudades grandes, metropolitanas, ciudades pequeñas, inclusive ciudades nuevas con inversión minera y petrolera, etcétera. En ese periodo de 2017 hacia cerca de 2020 se hicieron varias evaluaciones, tanto internas como externas e independientes, a la metodología del BID. Entonces, esta metodología se estandarizó bastante y tenía unas fases, etcétera, un proceso de depuración y de involucramiento con las ciudades, con los alcaldes, los gobernadores, la sociedad civil, etcétera, y tenía unas claras etapas bien marcadas. Costaba aproximadamente $1 millón, o posiblemente más, a veces más de $1 millón en financiar toda esta metodología, y el rol del BID era traer a los donantes bilaterales, sobre todo, a través de fondos, lo que llaman fondos fiduciarios, para financiar todos estos estudios, todas estas talleres, etcétera, para producir lo que se llamaba un plan de acción para la sostenibilidad urbana. Esto se aplicó con éxito en al menos hasta el año 2017 en 77 ciudades, y ya el BID perdió la cuenta de cuántas ciudades por su propia cuenta han adoptado y ajustado la metodología para aplicarla en Colombia, en México, en Chile, etcétera. Entonces hay un gran beneficio de haber creado esta metodología, porque proporcionó un marco bastante consistente para aterrizar esta discusión sobre la sostenibilidad urbana. Ahora, por ahí, por el año 2020, el banco ya había revisado la metodología, y en plena pandemia, el BID actualiza su diagnóstico sobre la sostenibilidad urbana en la región, y lo resume en un documento que hicimos entre un grupo bastante grande de urbanistas y economistas y expertos institucionales y sociales, que se llamó el marco sectorial urbano del BID. Yo fui uno de los miembros de ese grupo, y ese marco sectorial sintetizó los 4 desafíos principales a la sostenibilidad urbana, y eso se puede ver en estos recuadros azules. Una exclusión social estructural muy fuerte por esta desigualdad que ya les comenté en las ciudades, que es profunda y persistente. El tema de la contaminación excesiva y la baja mitigación tanto de la contaminación como de los desastres naturales, y una pobre resiliencia climática. Aquí se comentaba que las ciudades pueden reducir emisiones y mejorar la calidad de vida, transformando los planes urbanos y en cómo usar de una manera más inteligente la energía, tanto de fuentes renovables como no renovables. El otro desafío es el estancamiento de la productividad urbana por toda esa gran informalidad y toda esa falta de combinación adecuada de factores de crecimiento. Y el cuarto desafío, la débil gobernanza urbana, que las instituciones de América Latina tienen capacidad limitada para abordar problemas complejos e interdisciplinarios que enfrentan. Esto, por ejemplo, lo que mencionaba que concluye la CAF, de que es lógico que tanto los estados, provincias, coordinen mejor con los municipios, y los municipios que están en el entorno de grandes áreas metropolitanas coordinen en lo que conocemos los urbanistas como mancomunidades,
consejos regionales, consejos subregionales, etcétera. Todo esto es débil todavía en nuestra región, y esfuerzos que se hicieron en los años 60 y 70 inclusive se han revertido, como comentaba Ariana al principio de esta sesión. Entonces, estos desafíos se miden concretamente, no es solamente que se dice, bueno, es que me preocupa la exclusión social y es estructural, sino que se tiene que reflejar en indicadores que se puedan medir y se puedan afectar. El tema de la informalidad, barrios informales en nuestras ciudades. Al menos 1 de cada 5 personas vive en un barrio informal en nuestras ciudades. Los déficits de vivienda son masivos y persisten en nuestra región. Lo que es una vivienda digna, decente, de por lo menos 40 metros cuadrados, con todos sus servicios, con servicios sanitarios adecuados, etc. El espacio público es inseguro e inaccesible para las grandes mayorías. Es triste, pero cierto que nuestras ciudades son de las más inseguras a nivel mundial, y que son, los espacios públicos son restringidos. Yo en mi carrera vi que en muchos países las playas, que son la costa pública, es restringida a gente por el sector privado de una manera a veces hasta inconstitucional, pero hay un problema con el espacio público y el disfrute y la seguridad del espacio público en nuestras ciudades. Y un tema que se hace cada vez más evidente, la desigualdad en la conectividad digital. Nuestras personas, sobre todo las más pobres en nuestras ciudades, no tienen internet, no tienen banda ancha, conectividad, Wi-Fi, todo esto, y entonces sus oportunidades de crecer, de hacer negocios, etcétera, están obviamente mucho más limitadas. Y entonces hay esa desigualdad generalizada que hablábamos al principio, se refleja en cosas como el tema de la conectividad, que ya debería ser en todas las ciudades un servicio básico, indispensable para todas las personas, ¿no? Después está el tema de la crisis climática y la contaminación. La contaminación en aire, suelo, agua, pocos países y pocas ciudades y territorios tienen planes de emisión cero al año 2050. Está aumentando todo esto, está en algunas ciudades, pero muy pocas todavía en nuestra región tienen lo que se llama planes de descarbonización o de emisiones cero, edificios con cero emisión, etcétera. Hay un gran rezago de nuestra región con el resto del mundo. Baja resiliencia para los desastres, las inundaciones, los derrumbes, todo lo que nos pasa en las ciudades de nuestra región porque las infraestructuras no están preparadas y las infraestructuras no se reconstruyen adecuadamente, y nuevas infraestructuras no se construyen con criterios de resiliencia. Y esto tiene un costo alto, obviamente, pero el costo del desastre y de la destrucción es más alto que el costo de hacerlo. Entonces ahí tenemos un gran desafío en nuestras ciudades. Y bueno, alta exposición a la contaminación, los niños y las personas en general muy expuestos a enfermedades que no deberían ser enfermedades cutáneas, enfermedades respiratorias, etcétera, que no deberían ser, que básicamente están prohibidas en cosas que están, tipos de contaminación que están prohibidas en otras ciudades en el mundo. Después el tema de la productividad, como comentaba al principio, la alta informalidad, las infraestructuras de nuestras ciudades son incompletas, desconectadas, no hay eficiencia, economías de escala, economías de aglomeración adecuadas.
todavía nuestras regulaciones urbanas tienden a ser coloniales y bien, no son pro negocio, sino son pro control de las personas, control de lo que la gente hace, controles sanitarios, controles de todo tipo, y esto hace que obviamente haya mucho control, pero no hay mucha productividad. Por eso, o sea, hacer un negocio formal, por eso es que existe tanta informalidad, porque hacer un negocio formal es muy difícil por todas las regulaciones que existen. Hay poca innovación y esto es parte de la falta de interés en crear negocios prósperos y nuevos, etcétera, por toda la situación de control que existe. En el mercado laboral persiste la alta informalidad y entonces no hay un crecimiento sistemático en la productividad, como comentaba al principio, porque los factores no están adecuadamente alineados. Y por último, el último desafío, que era el cuarto desafío, que la gobernanza, los gobiernos locales en nuestra región son pobres, no tienen muchas fuentes de ingresos, muchos ingresos de diferentes tipos y por tanto no tienen activos para invertir. No hay una gobernanza metropolitana, como he repetido ya dos o tres veces. La coordinación para la gobernanza metropolitana es pobre. A veces hay baja participación ciudadana, aunque esto está cambiando cada vez más. La sociedad civil está más activa en definir las políticas urbanas que se decide en los territorios, sea un municipio, un estado, una provincia. Esta con poca coordinación sigue socavando el potencial de desarrollo económico y social y la sostenibilidad. Entonces, en 2000, luego de que el banco revisó su metodología, evaluó su metodología actualizó su diagnóstico sectorial sobre las políticas urbanas la planificación urbana y vivienda. Y teniendo en cuenta todo esto, por ahí en 2020, hace unos 4 años, a mí me correspondió la responsabilidad de hacer la tercera actualización de la metodología que tenía el BID para la sostenibilidad urbana y producir una cuarta versión de la metodología que se llamaba ICES, después se llamaba Programa CES, y propusimos un código más sintético que se llama Ciudad Sostenible 4.0 para actualizarlo con la imagen, con el concepto de que las ciudades que van hacia adelante tienen que estar en la economía postindustrial, lo que llaman la economía de servicios, la economía global, tienen que incorporar la crisis climática, etcétera. Tienen que tomar en cuenta factores que son más hacia el futuro y retirarse de esos diagnósticos tradicionales que ya están obsoletos. Esa metodología tenía como la propusimos, reiteraba que había que producir un marco sistemático de sostenibilidad urbana a largo plazo ante la crisis climática, confirmar la métrica objetiva que sea accionable para la gestión urbana y que esta métrica sea compatible con los objetivos de desarrollo sostenible. Eso fue un tema que nos tomó tiempo hacer porque había que decir, bueno, hay una métrica a nivel global para medir el desarrollo, pero entonces, ¿cómo compatibilizamos la visión de desarrollo territorial y urbano con la métrica de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Y entonces ahí hicimos un realineamiento interesante y creo que útil. El otro objetivo era, había un defecto en la metodología anterior que fue criticado en las evaluaciones,
que era que no se generaban inversiones emblemáticas para avanzar en la sostenibilidad urbana, sino que como muchos planes se quedaban en un bonito plan de acción. Entonces la metodología 4.0, la CS 4.0, propone que haya una sociedad entre la ciudad y el BID y otros donantes, pero que todo esto resulte en un proyecto concreto de inversión para la sostenibilidad urbana, que sea un detonante de otros proyectos en una ciudad, en un área metropolitana. Entonces, allí era un reto hacia el beneficiario, hacia la ciudad, fuerte, porque no era nada más hablar y hacer y recibir una plata y hacer un plan, sino dice, bueno, vamos a hacer un plan para hacerlo real, para hacerlo efectivo a través de por lo menos un proyecto grande, importante, urbano de inversión. Y identificar el resto de inversiones urbanas multisectoriales, coherentes, con inversión pública y con inversión privada, que van a ayudar a que esa ciudad sea sostenible. Recuerdo después de esto teníamos relacionamiento con ciudades como Nueva York, Toronto, que han sido muy activas en todo esto, en hacer innovación, inversiones, etcétera, a través de una agresiva política de desarrollo económico local, bien guiada, bien negociada, etcétera. Y esto era uno de los objetivos de la metodología, la nueva metodología que propusimos para el BID. 4 dimensiones: la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad urbana, la competitividad como un factor ya único, no subordinado al tema de la sostenibilidad urbana, y la gobernanza. Esos 4: sostenibilidad ambiental, sostenibilidad urbana, competitividad y gobernanza. 127 indicadores, pero priorizando 51 indicadores. Como ustedes saben, los ODS son 17, entonces más o menos arribamos a una métrica que había casi que 3 indicadores por de la metodología priorizado por cada uno de los 17 ODS. Esto es para aplicar criterio, multicriterio, multinivel, aplicar filtros, etcétera, de manera que en las discusiones quedara todo esto bien centrado y bien alineado con indicadores que son aceptados a nivel global y que son relevantes, medibles, etcétera. No todos los ODS, los indicadores y metas son medibles y cuantificables, pero eso se corrige un poco en la metodología porque se hacen indicadores que, aunque están vinculados a los ODS, son más medibles y más logrables, más concretos que lo que dice los ODS. Y entonces, perdón, me pasé. Esta metodología se aplicaba se aplicaba una evaluación rápida de riesgos ambientales, se ve dónde está la ciudad en relación a la crisis climática, como el calentamiento, temas de calentamiento global, subida del nivel del mar, identificar un principal riesgo de desastre. Hay ciudades como, por ejemplo, Managua, donde trabajamos, que tienen el riesgo sísmico, o Ciudad de México, pero hay ciudades que tienen riesgo de inundación costera. En el Caribe muchísimo teníamos. Hay temas de diferentes riesgos principales de desastres naturales que había que atender, que hay que atender inevitablemente antes de que ocurran los desastres, ¿no? Y uno de rápida ocurrencia y uno de larga ocurrencia, lo que se llama entrada lenta, desastres de entrada lenta, como la subida del nivel del mar, por ejemplo. Entonces hay ese análisis que se hace más concreto, más corto. Después una medición y proyección de la huella urbana de una manera utilizando herramientas modernas como LIDAR, LIDAR o LIDAR, toda la geomática que existe disponible, y
de una manera rápida y concreta. O sea, básicamente yendo desde el concepto básico de lo que se llamaba el SIG, ¿no? El Sistema de Información Geográfica, llegando a tener mapas inteligentes, vivos, georreferenciados en tiempo real para el monitoreo de la huella urbana. Entonces, estos son conceptos de siglo XXI, de siglo XXII, de cuarta y quinta generación, que es necesario tener en nuestras ciudades. Muy importante era aplicar, sigue siendo aplicar metodologías para entender qué piensa la gente. No qué piensan los planificadores, sino qué piensa la gente, y entonces usar todas las herramientas de recolección de información pública, ya sea el Twitter, el X, que es el antiguo Twitter, Facebook, diferentes metodologías, contacto por dispositivos móviles, etcétera, de que nos permitan saber qué piensa la gente de cuáles son los problemas principales de la ciudad, independientemente que los datos nos digan otras cosas, qué es lo que percibe la gente que son los problemas para la sostenibilidad. Y entonces, la idea de esta metodología era aplicarla más rápido, que no durara más de 9 meses la aplicación de principio a fin, para lograr un plan de acción de sostenibilidad urbana, y que no costara más de $1 millón, como costaba antes, $1 millón o $1,500,000 de dólares, sino que hicimos un análisis muy riguroso con bastantes firmas consultoras de nivel global, muy grandes, etcétera, para reducir los costos de la metodología algo que los donantes pueden financiar, inclusive los territorios que tienen relativamente ingresos relativamente razonables, o que tienen acceso a los donantes a otros donantes directamente, pueden financiar $150,000 para aplicar esta metodología. Y ya termino con un par de conclusiones que a pesar de que todos los problemas de desigualdad y de sostenibilidad urbana son muy grandes, hay un momento muy oportuno para revertir estos fenómenos en las ciudades. Contamos con un momento propicio para invertir para la inversión y el desarrollo socioeconómico de las ciudades en la región. Contamos con poderosas herramientas que no teníamos antes, como la geomática, la analítica de datos, la inteligencia artificial, el blockchain, una cantidad de cosas que hoy en día nos permiten computar y formular, sintetizar y monitorear en tiempo real lo que pasa en el territorio. La otra cosa es que en la región, en Latinoamérica, está ocurriendo una coyuntura económica con la edad de las personas, que se le llama el bono demográfico, donde la fuerza de las grandes ciudades y la creciente capacidad productiva de las ciudades intermedias ofrecen la posibilidad de lograr un mayor equilibrio económico de la red urbana y multiplicar los efectos y los beneficios de la urbanización, porque ese bono demográfico simplemente es que la población en edad de trabajar o económicamente activa es mayor que la población dependiente, y por tanto el potencial productivo de la economía urbana es superior, es mayor. Lamentablemente, en muchos países lo que está resultando con este bono demográfico es una emigración masiva. En Centroamérica, en algunos países como Venezuela, y países del Caribe, hay una gran emigración, porque nuestras ciudades no dan estas oportunidades que necesitamos, que van en la dirección de la sostenibilidad urbana, entendida como no solamente la sostenibilidad del territorio, sino la sostenibilidad de la vida y de los seres humanos en esos territorios. Entonces, hacia adelante, y ya terminando, creemos que hay que profundizar los análisis
territoriales de eficiencia, equidad y resiliencia en el contexto de la crisis climática. Es posible, es necesario y es muy útil porque nos da una bitácora, nos da una guía, un compás para buscar la sostenibilidad urbana y se pueden elaborar esos diagnósticos, todos estos indicadores se pueden recopilar, los hemos hecho simples, reales, concretos y esos planes tienen mucha implementabilidad cuando están adecuadamente coordinados con los niveles nacionales y locales en las ciudades de nuestra región. Yo creo que estamos en un mundo donde, en términos de las ciudades en Latinoamérica, donde hay que ver la oportunidad hacia adelante y no los problemas hacia atrás. Con esto concluyo y quedo atento a preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gilberto. De verdad que fue una ponencia súper enriquecedora. Casi que cada cosa que mencionabas era así como que lo tengo, lo tengo, lo tengo. Bueno, te cuento que casi llegaste a la hora de exposición. Tenía previsto media hora, pero de verdad fue muy útil. Me encanta porque ya tienen como un camino andado y si, bueno, en cualquiera de nuestras ciudades decidiéramos abordar un plan, ya sabemos por dónde tenemos que comenzar, ¿no? Y hablando de nuestras ciudades venezolanas, cuando tú hablas de los desafíos, nosotros, la parte, digamos, ambiental, que queda como en un segundo plano, porque ahorita nuestros desafíos están enfocados en productividad. Cuando hablas de infraestructuras incompletas, bueno, aquí llegamos a niveles catastróficos. El exceso de regulaciones urbanas, que a veces son demasiado flexibles, otras veces impiden demasiado, la alta informalidad, la poca innovación y la fragilidad en la gobernanza. O sea, de verdad que eso también es un tema que nos está afectando muchísimo, ¿no? Bueno, de verdad que cada tema que mencionaste, que tocaste, da para otras charlas más detalladas. Así que muchas gracias y le dejo la palabra a Antonio Aguilar, quien va a estar leyendo las preguntas o los comentarios que hagan los participantes. Bueno, gracias, profe. Y bueno, primero que nada, agradecer al señor Gilberto Chona por su excelente exposición. Hay temas muy interesantes y bueno, han surgido algunas preguntas. La primera llega por otra vía, es desde el punto de vista retrospectivo, las recomendaciones clave son recurrentes desde hace al menos 30 años. ¿Cómo pasar a políticas que realmente modifiquen y aporten sostenibilidad? Sostenibilidad. Mira, ya estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la planificación urbana no es un tema nuevo, es un tema que viene desde mucho atrás, pero la planificación urbana territorial local ha evolucionado en términos de sus herramientas. Yo creo que cómo hacer efectivos, realistas, concretos estos planes es lo que los hace útiles y los separa de la planificación tradicional. Por ejemplo, hay planes de ordenamiento territorial que producen mapas, pero entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo estos mapas se hacen cumplir? O sea, cómo las metas de estos planes se miden y se hacen cumplir. Entonces hay una separación entre esos mapas que son estáticos y el monitoreo diario, el monitoreo continuo de su cumplimiento o de su ejecución. Entonces, hoy en día tenemos dentro de las metodologías de sostenibilidad urbana herramientas que no teníamos hace 30 años. O sea, por ejemplo, el monitoreo satelital. Podemos monitorear
monitorear en tiempo real con un satélite lo que está pasando en el territorio. Podemos detectar fenómenos antes que ocurran o cuando ocurren podemos ver desviaciones, etcétera. Es decir, tenemos toda una batería de herramientas, pero ciertamente, como decía Adriana, la gobernanza para utilizar estas herramientas, inclusive los recursos económicos, el nivel relativo de riqueza que hace falta para utilizar y aplicar, para aplicar estas herramientas, obtenerlas y aplicarlas, no es tan no existe tantos recursos para hacer esto en la mayoría de las ciudades, pero sí existe en las áreas metropolitanas, ¿no? O sea, ciudades como Río, por ejemplo, yo he trabajado un poquito con la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, y tienen equipos humanos dedicados a esto con recursos económicos, etcétera, porque son ciudades inmensas, o sea, son ciudades más de las más grandes a nivel mundial y toman esto muy en cuenta y tienen estrategias y planes que se ejecutan y se monitorean y se corrigen y se evalúan, etcétera. Entonces, hay es cierto que la planificación urbana existe y los principios digamos, las herramientas eh, tradicionales no han producido buenos resultados, pero las herramientas modernas aplicadas a la planificación urbana tienen inevitablemente que producir mejores resultados en términos concretos. Ok, muy bien. Continuando con las preguntas, tenemos una de Celina Millán. Pregunta sobre ¿qué opinión tiene qué opinión tiene sobre el impacto de de la volatilidad de la moneda en el desarrollo urbano sostenible, específicamente en su dimensión económica? Bueno, eso es parte de lo que es la macroeconomía, es decir, no es viable ninguna ciudad cuando está en un país donde el tipo de cambio no es volátil y el costo de comprar cosas, desde alimentos hasta tecnología, con divisas, es cada vez más alto porque la moneda local se devalúa y porque la política monetaria y la política fiscal a nivel macro no están coordinadas. Es decir, hay una alta inflación, la alta inflación lleva a devaluación, pero todo esto asociado a déficits fiscales altos, tanto a nivel nacional como a nivel de provincias, estados, etcétera, ni hablar de los municipios. Entonces, las distorsiones macroeconómicas tienen obviamente una influencia muy grande en los costos de hacer cualquier cosa, inclusive la planificación urbana sostenible. Entonces, sí, eh, 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 la, la, digamos, lo ideal es que para que haya una planificación urbana sostenible, mejor aplicada y mejor implementada, el entorno macroeconómico sea estable. Esto es posible en países como Chile, en países como, a cierta medida, México, Perú. Uno podría decir que la inestabilidad política en Perú está complicando la parte económica, pero en otros países como Venezuela, por ejemplo, o Argentina, o la complica. Entonces, sí, estoy de acuerdo que la volatilidad macroeconómica del tipo de cambio, de la inflación, atenta contra todo, inclusive contra la planificación urbana, porque los costos de las infraestructuras, los costos de los elementos importados, todos los factores que determinan costos de producir y de invertir se alteran, ¿no? Las tasas de interés suben, etcétera. Entonces, hay
hay toda una distorsión ahí que sería ideal que no existiera la volatilidad, pero eso es un tema mucho más complicado que la discusión de planificación urbana, el tema de la política macroeconómica y de la volatilidad. Es como dicen en Costa Rica, es un enano de otro cuento, es una discusión para otro entorno. Muy buena la analogía. Ok, continuando con las preguntas, Carlos Pacheco le pregunta, ¿la metodología de ciudades sostenibles puede incluir los aspectos de la planificación normativa tradicional ante nuestro rezago en metodología de planes? Sí, sí, sí puede, porque lo que hace es que eh, agrega a lo que existe y no los planes, a ver, los planes de acción que se hacen, ya sea con la metodología del BID u otras metodologías similares, no son planes que se aprueban legalmente, sino que entran en la categoría de lo que se llama la planificación estratégica tradicional, ¿no? O la planificación estratégica empresarial que adoptan las grandes empresas y obviamente esto lo ha prestado, lo ha tomado los municipios metropolitanos, ciudades como París, como Madrid, como Ámsterdam, como otras, Seúl en Corea y otras yo creo que Ciudad de México ha avanzado mucho en esto. Eh, Han adoptado estos planes que no son sujetos a aprobación legal, ni del Congreso, ni de las leyes, sino que son planes corporativos de los gobiernos locales y regionales para producir mejores resultados en términos de sostenibilidad urbana. El problema que tienen es que al no ser, por una limitación que tienen, al no ser legalmente obligatorios, es que son todos opcionales. Es decir, que ese plan por ejemplo, un plan de acción para Ciudad de México dice que hay que hacer un parque lineal de 50 kilómetros y eso debería ser financiado con inversión privada. Pero el gobierno local, el gobierno de la Ciudad de México o el gobierno del Estado de México no puede obligar a un privado a construir una infraestructura. Entonces tiene que entrar en otra dimensión de la planificación urbana, que es la planificación urbana, digamos, corporativa, ¿no? Donde, bueno, tienes que darle los incentivos y un contrato adecuado a un inversionista para que esa infraestructura urbana que da beneficios colectivos se produzca con inversión privada. Pero no hay una obligación de la ley para hacerlo. Entonces ahí tiene ventajas, se puede insertar en los planes de acción encima o en paralelo a cualquier instrumento legal de planificación que es obligatorio por ley, pero tiene la desventaja de que requiere mucha gestión local, mucha gestión del gobernante, ya sea el gobernador de un estado o una provincia, o el alcalde o los alcaldes involucrados en una región metropolitana, en un área metropolitana, para que esas acciones se lleven a cabo. Nosotros asociamos, bueno, normalmente la acción con una inversión, es decir, que no hay acción sin inversión, o sea, acción que es retórica no es una acción, ¿no? Entonces, definitivamente no hay incompatibilidad entre los planes de acción de sostenibilidad urbana con las metodologías nuevas que se están aplicando y la planificación normativa que existe en las ciudades. Ok, perfecto. Oscar Gómez nos pregunta, ¿no? Si usted tiene un breve comentario sobre la necesidad de insistir o darle mayor peso específico al problema de la gobernanza, dado que, tomando en cuenta el caso de Venezuela, si no hay o no existen o carece del interés de las políticas públicas en materia urbana,
¿Cuál sería o cuál podría ser una aproximación viable para abordar estos problemas? Bueno, esto es un problema que cuando está resuelto, como en muchos países de la Unión Europea, la relación entre los gobiernos nacionales, las regiones, los ciudades y los municipios, eh, porque hay ciudades como ciudades autónomas, ¿no? Y hay otros que son cantonales, son municipios. Cuando esto se resuelve de una manera adecuada, inclusive reflejado en leyes, esto funciona mejor. El federalismo fiscal funciona mejor. El federalismo fiscal es los acuerdos entre los gobiernos, entre los niveles de gobierno, para transferir recursos del nacional al local y del local al nacional, cuando a veces hay ciudades que recaudan muchísima plata. Por ejemplo, en Estados Unidos, el caso de Nueva York. Nueva York recauda mucha más plata de la que recibe del gobierno federal, porque es una ciudad tan rica que tiene superávit en términos de los impuestos que le manda el gobierno federal y las partidas de gasto que recibe. Entonces, esto, cuando funciona, bien. Cuando no está funcionando, entonces, ¿qué pasa? En casos como en Venezuela, recuerdo que hace bastantes años ya había una cosa que se llamaba la COPRE, la Comisión para la Reforma del Estado, y se creó una ley municipal y se crearon inclusive posteriormente fondos de transferencia, fondos para normalizar las transferencias entre el gobierno nacional inclusive los municipios, los estados y los municipios. Y todas estas cosas que se llaman situado constitucional, transferencias, etcétera, se han venido desvirtuando, si se quiere, ¿no? Se han venido no cumpliendo, se han derogado leyes, se han sustituido por otras leyes que no son las más eficientes cuando comparas con la práctica a nivel global. Entonces, definitivamente, la gobernanza de los territorios, la coordinación para la gobernanza es clave. Por eso es que los países de la OECD adoptaron esto que se llama el contrato plan, una metodología que inició en Francia, que se llama el contrato plan, que dice, bueno, mire, hay planes nacionales, hay planes regionales, hay planes municipales, pero vamos a coordinar todo esto, vamos a poner un contrato entre todos los niveles de gobierno y los agentes públicos y privados y vamos a ponerle plata a esto. ¿Cuánto cuesta hacer las autopistas regionales, los puertos, todo esto? Y esto se ha implementado en todas las infraestructuras, las escuelas, los hospitales, todo esto. Y esto es uno de los grandes éxitos, por ejemplo, en Corea. En Corea del Sur, los contratos plan para el desarrollo de los puertos y de las regiones ha sido muy, muy exitoso. Entonces, sí, definitivamente, cuando existe la coordinación entre los niveles de gobierno, la sostenibilidad urbana y la gobernanza se mejora mucho y la sostenibilidad urbana mejora, pero requiere esa coordinación y una expresa creación de instrumentos legales e instrumentos institucionales, planes que aterricen la sostenibilidad urbana mediante estos acuerdos de coordinación. Ok, excelente. Vamos a continuar con las preguntas. El tema está muy interesante de por sí. Bueno, la arquitecto Mónica Guzmán pregunta algo muy interesante y es cómo se logró la participación ciudadana en las metodologías implementadas e incluso también preguntamos si eso se mide, si entre los indicadores hay una forma de medir eso. Bueno, a ver, tiene dos partes, son dos preguntas realmente.
La primera es cómo se involucró a la sociedad civil, a las personas. O sea, muy fácil. Número uno, se hace una encuesta de percepción pública, obligatorio. Es necesario, antes de empezar a producir y analizar indicadores, entender qué percibe la gente, cuáles son los problemas. Una cosa es lo que te dicen los datos y posiblemente otra cosa es lo que piensa la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, doy un caso muy concreto para ilustrar. La percepción de nuestra, en un caso de una ciudad en el Caribe, era que la inseguridad era un tema, la inseguridad, el crimen y todo, era un problema. Y resulta que la gente decía, mire, eso, cuando hicimos la encuesta, los datos decían que había inseguridad porque había, no sé qué, 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cosa así, un número a nivel de lo que era Medellín hace muchos años. Y decíamos, bueno, ese es el problema principal. Entonces la gente, cuando la encuestaron, decía, no, aquí lo que hace falta es empleo, oportunidades económicas. El problema principal que tiene la ciudad es que nosotros necesitamos buenos empleos y bien remunerados. Entonces tú dices, ok, los datos te llevan en una dirección y la percepción pública te lleva en otra, te balancea, te da otros elementos que son no paramétricos, pero que tienes que utilizar para calibrar tus datos. Y entonces, ¿cómo se logra esa participación? Además, no solamente con recibirlo como una encuesta, sino hacer una cantidad de talleres, todos los talleres. Algunos alcaldes decían, claro que sí, hay que hablar con la gente. Y otros alcaldes decían que no, yo no quiero hablar con nadie, porque los ambientalistas son mis enemigos, los sindicalistas son mis enemigos, ¿entiendes? O sea, había toda una... la metodología permite y obliga, porque como la metodología aporta dinero, aportaba, por lo menos en ese tiempo cuando lo hacíamos con el BID, $1 millón, decían, no, pero con esta plata hay que invitar a los talleres a la gente, a la sociedad civil, a los que defienden la movilidad en bicicleta, a los que defienden la conservación de los parques, los que defienden la creación de microempresas, una cantidad de inclusive arquitectos, urbanistas locales, personas que saben de la planificación urbana, para que esto fuera un ejercicio participativo, real y efectivo. Entonces, permite y es obligatorio que haya participación. Ahora, ¿cómo se refleja en los indicadores? Es la parte más difícil de medir, honestamente. Cuando uno va a la gobernanza, es más fácil de medir los temas fiscales, los temas de ingreso, tiene deuda, tiene mucho gasto, hay inversión, hay poca inversión, hay buena inversión, pero cuando entonces vas a ver, ¿cómo se mide la participación? Bueno, por ejemplo, un indicador que se utiliza y que está incluido en la metodología es realiza el gobierno local un ejercicio de presupuesto participativo, es decir, el presupuesto del municipio es consultado por lo menos una vez o dos veces con la población de forma abierta. Esto es un indicador que, aunque no es súper poderoso, indica, la no existencia de eso indica una debilidad, y la existencia de ese proceso o de que se apliquen las leyes de transparencia fiscal, es decir, que los presupuestos y las cuentas de los municipios estén publicadas en la internet. Ese es otro elemento de gobernanza que mejora el tema de la gobernanza. Pero en términos de la participación ciudadana, la participación en la discusión del presupuesto es quizás el único indicador más tangible que introduce la metodología.
señor Gilberto, le vamos a pedir que le dé unos toquecitos allá al micrófono. Estamos teniendo algunos problemas con el audio allí, con el micrófono. Pero bueno, la conversación está bastante nutrida y también hay otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, la siguiente pregunta tiene que ver con algo importante, que tiene que ver justamente con la participación del sector privado en estas políticas públicas. Desde el sector privado, ¿cómo cree que se puede contribuir a esa construcción de la ciudad que deseamos y que es cuál es el rol, cómo analiza desde estos entes multilaterales la participación del sector privado? ¿Me escucha mejor ahora? Sí, sí, ahora mucho mejor. Ok, cambié de micrófono. Ok. Mira, eso es un tema de punta en la discusión de planificación urbana. Yo he dedicado mis años más recientes justamente a ese tema. Es decir, ¿por qué tiene que ser solo el sector público, el gobierno municipal, que no tiene plata, que no tiene ingreso de impuesto predial, como muy poco, que no tiene recursos, eh, aunque, bueno, hay otra discusión ahí con una persona que se llama Doug Detter, que dice que los municipios subcontabilizan muy fuertemente sus activos, la tierra y los edificios, ¿no? Y entonces, por tanto, dicen que son pobres, pero realmente no son pobres cuando saben hacer una mejor contabilidad de activos. O sea, tienen alta deuda, pero pocos activos. Pero aparte de eso, ¿por qué tiene que ser el sector público, es decir, el gobierno local, el único, el principal agente de inversión? Y hay como dos o tres razones por las cuales eso es así y por las cuales no debería ser. Primero, que los gobiernos locales son muy reacios a producir lo que llamamos APP, asociaciones público-privadas, con inversionistas nacionales e inclusive internacionales. Eh, nosotros trabajamos en años recientes en un proyecto que se llama Ciudad Gobierno en San José, en Costa Rica. Entonces, allí le decíamos, después de hacer un plan de acción, todo esto que teníamos y tener un plan de regeneración urbana más aterrizado aún que el plan de acción de sostenibilidad urbana, decíamos, bueno, hay un plan de inversión, hay un plan de inversiones público y privadas y lo generamos con la firma Deloitte y lo produjimos y dijimos, aquí están los 10 proyectos principales de la ciudad, pero que se pueden priorizar para la inversión privada. Y hay que producir un contrato para hacerlo y un esquema de incentivos para que el proyecto se concrete. Y salió este proyecto de Ciudad Gobierno, que inclusive involucró al gobierno nacional, porque era hacer un centro cívico, guardando las distancias, pensemos en algo así como el Centro Simón Bolívar, ¿no? En Caracas. Hay un centro de gobierno en Honduras también, en Tegucigalpa, y se está intentando hacer algo similar en Panamá. Pero un centro cívico que no solamente alberga los ministerios, los funcionarios públicos, los ministerios, sino que es un entorno urbano conectado al metro, al futuro metro, y entonces con una plaza cívica, con conectividad gratuita para la gente, una cantidad de beneficios, y esto producido 100% con inversión privada bajo un esquema de incentivo que está dentro del entorno de lo que se llama un REIT, un Real Estate Investment Trust, un fondo fiduciario de inversión privada. Entonces, estos esquemas son posibles. El sector privado puede jugar un papel. Lo que pasa es que los municipios no son buenos en comprar la idea y en venderla. Los alcaldes, son por razones que no entendemos bien, son reacios a abrir las oportunidades a la inversión privada cuando en muchas ciudades a nivel global, ya pensando en Europa y en Asia, esto es como común. Dicen, bueno, ciudades como Nueva York, dice, bueno, hay que hacer un parque lineal y bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno,
hay que agarrar los viejos, la vieja eje de movilidad de un tren que ya murió, que está obsoleto, y convertirlo en un plan lineal, en un parque lineal. ¿Y cómo hacemos? Bueno, buscamos un esquema privado, una fundación, una corporación. ¿O qué hacemos con los parques que están debajo de los puentes de Brooklyn, por ejemplo? Ah, bueno, hacemos una corporación. Yo visité esa corporación y era una cosa impresionante. Me dicen, aquí no entra el gobierno, aquí el gobierno nos dio una concesión y esto todo hay belleza, parques para el público, restaurantes, unas vistas, unas plazas, hasta un carrusel bien bonito de caballitos, todo esto, pura plata privada. Y entonces los espacios públicos se pueden generar de calidad, se pueden generar con inversión privada, pero hace falta que el gobierno local tenga una estrategia clara, explícita e inclusive agresiva de desarrollo económico local, buscando oportunidades. Otras ciudades están buscando lo que se llaman los eventos. En una última de las discusiones que tuvimos con la OCDE, ellos decían, las ciudades que tienen más éxito ahorita son las ciudades que capturan conciertos y conferencias. Entonces, ¿quién trae el concierto de Taylor Swift o el concierto de los Rolling Stones? Bueno, eso es un poco de plata que llega a las ciudades, increíble, pero muy pocas ciudades están pensando en eso. ¿Cómo yo capturo los grandes eventos a nivel global? ¿Cómo hago conciertos a nivel mundial en Caracas o en Lima o en Bogotá? ¿No? Conciertos, conferencias, la conferencia del cambio climático, la conferencia de la energía, etcétera, la conferencia de las migraciones. Todas esas cosas son eventos que cuando las ciudades hacen acuerdos apropiados con el sector privado, producen nuevas acciones de crecimiento económico a nivel de la infraestructura, porque inevitablemente cuando haces eventos tienes que mejorar los estadios, los auditorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay toda una oportunidad allí donde el sector privado no solamente puede entrar, sino tiene que entrar a contribuir al desarrollo económico local para la sostenibilidad urbana. Porque lo que sí es diferente es que la inversión privada, por la inversión privada misma, para el desarrollo económico local y para la sostenibilidad urbana, es algo que no es necesariamente útil, ¿no? Es decir, dejar que un empresario haga un edificio para meter su gente y para hacer su actividad económica o una fábrica para producir contaminación, no es un buen negocio. Lo que es un buen negocio es generar una infraestructura que además de dar el beneficio al privado y su rentabilidad, produzca bienes públicos, mejor calidad del entorno, mejor movilidad, mejor accesibilidad, etcétera, ¿no? Ok, está muy bien. Bueno, ya finalizando, ya cerrando ya el ciclo de preguntas, tengo una última pregunta. Y la pregunta es, desde la visión de un ente multilateral, ¿no será muy injusto aplicar la misma metodología de medición y evaluación usada en Nueva York o Tokio para evaluar ciudades como Caracas, Quito o Managua, entendiendo las obvias diferencias entre el desarrollo, los ritmos de desarrollo y los contextos socioeconómicos? Por supuesto, pero nosotros no hacemos eso. Bueno, nosotros no, digamos, cuando el vida hacía eso, precisamente la gran gracia o la gran utilidad de esta metodología es que va de abajo para arriba, no de arriba para abajo, es decir, usa los indicadores concretos y los parámetros concretos de Latinoamérica. Inclusive, por ejemplo, una cosa que era bien útil de la metodología, que creo que todavía sigue siendo útil de la metodología del BID, es que te daba un comparador. Es decir, si estábamos haciendo diagnósticos y bases de datos de indicadores de sostenibilidad urbana en 50 ciudades, entonces ya teníamos datos de 50 ciudades, entonces venía la ciudad número 51, entonces le decíamos, mire, así como usted se compara con las otras 50 de Latinoamérica, ¿no? Y nosotros, a pesar de que interactuamos mucho, consultamos mucho y nos invitaban y invitábamos a la gente de Nueva York, de Toronto,
de Seúl y todo, a dar ideas para las actividades que hacíamos, los planes de acción de sostenibilidad urbana que promueve el vídeo, pero también el Banco Mundial, el Banco Asiático, Banco Africano, Banco Europeo de Desarrollo, son endógenas, es decir, no son adaptadas de otros contextos, sino tienen que venir de los datos del entorno local. Entonces eso es lo más útil, porque si eso de traerse el plan de Tokio y tratar de implementarlo en el contexto institucional, político y de gobernanza y económico de una ciudad como Caracas, eso no tiene ningún sentido. O sea, no tiene utilidad tampoco, ¿no? Pero no somos tan, no era tan el hecho de hablar con la gente que ha solucionado problemas a su manera no quiere decir que uno deba adoptar las mismas soluciones. Yo creo que la palabra clave es adaptar, no adoptarse. Adaptar, es decir, ¿cómo hicieron en Nueva York para hacer un contrato entre un privado y el público para producir un parque inmenso que da beneficios a la población urbana? Ok. ¿Cómo fueron los principios? Pero no que le vas a copiar el modelo, porque a lo mejor ese contrato no existe en una ciudad como Bogotá o Medellín. Inclusive Medellín está haciendo un parque lineal, pero con su legislación y con sus restricciones en Colombia. Entonces, pero bueno, pero la idea de tener un parque lineal no es una idea mala, es una idea que integra muchas infraestructuras, muchos espacios públicos. Por ahí vi la propuesta del profesor Silento, Alfredo Silento, sobre un gran corredor verde y todo. Ese tipo de cosas son, son útiles cuando son financiadas pero tiene que venir de una forma endógena, no hay, las copias nunca terminan bien, las copias cuando vienes a la implementación fracasan. Bueno, ya de esta manera, pues, hemos concluido con las preguntas. Quería agradecerle especialmente a Somariel y a Carlos Pacheco, Oscar Nava, a Giovanni Siem, a Mónica Guzmán, Daniel Segarra, Abigail Zurita, Ramón Llanes, Celina Millán, Alexandra y Ciro, quienes hicieron sus comentarios y sus preguntas. Le hacemos llegar las felicitaciones de todos nosotros, pues, por tan excelente ponencia y por haberse extendido de manera muy interesante para darnos las respuestas. Y bueno, las dejo entonces con la profesora Arianna, quien ya finalizó el ciclo de preguntas, pues tiene la palabra para las palabras finales. Muchas Sí, ya. gracias. Gracias, Antonio, y gracias, Gilberto. Ya la reunión va a terminar porque, bueno, la puse hasta las 12 pensando que era suficiente. Si pueden abrir las cámaras para tomarnos una foto grupal y, bueno, nos vemos el próximo miércoles. Ojalá puedan asistir y asistir todos los que se anotaron y no participaron. Sabemos que en Panamá hay un grupo grande reunido en el salón de la universidad y también de otros lugares de Panamá. Muchas gracias y, bueno, hasta el miércoles. Gracias, Gilberto, gracias, Antonio, gracias a todos.